Eguerdian, Gobernu Kontseiluak gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren lege proiektua onartu du eta berehala emango diot hitza Jokin Bildarratz sailburuari bere edukiak zuen aurrean xehetu ditzan. Aurretik gaur hartutako beste erabaki batzuen berri emango dizuet, labur-labur. Lehenengoak Ogasun Sailarekin eta Foru Aldundiekin du zerikusia eta erabaki bada zerga hezkuntzako programari beste 2 urtez lanean jarraitzeko aukera ematen diona. Programa hau abian jarri zenetik 1000 baino gehiago izan dira, programarekin bat egin duten ikastetxeak, eta 34.000 ikaslek baino gehiagok jaso dute informazioa fiskalitateak gure gizartean duen garrantziaz eta herritarren artean iruzur fiskalaren aurkako politikak sustatzeak duen garrantziaz. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, ha decidido dar continuidad al programa de educación tributaria que desde hace algunos años se desarrolla en colaboración entre el Departamento de Economía y Hacienda y las diputaciones forales. La creación de este programa fue consecuencia de acuerdos que se adoptaron en la lucha contra el fraude fiscal y tiene como objetivo fortalecer la conciencia fiscal de la ciudadanía. La evolución que hasta el momento se ha realizado de los contenidos impartidos y de las valoraciones recibidas por parte de docentes y familiares ha sido positiva y esto anima a las instituciones a dar continuidad a este programa. Desde que el mismo se puso en marcha, han sido más de 1000 los centros educativos de la Comunidad Autónoma Vasca que se han adherido a él y más de 34.000 los estudiantes y estudiantes que han recibido esta docencia. Bestetik, eta kasu honetan gizarte zerbitzuen sailak eta elkarbizitzaren sailak aurkeztuta, 80.000 euroko dirufuntz bati baimena eman zaio, Gogorak kudeatuko du, eta bere helburua da, gerra zibiletik gaurdaino, Euskadin memoria demokratikoa berreskuratzeko egin daitezkeen sorkuntza lanei bultzada ematea, bereziki liburuen argitalpenari eta dokumentalen errealizazioari. Diru laguntza hauek Gogorak banatuko ditu, zenbait ebazpenen bitartez, eta bere helburua da memoria historikoa berreskuratzea eta oraintzuko memoriaren egia argitzea eta horretarako material egokiak sortzea. Con el objetivo de dar continuidad a la tarea de la memoria histórica, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar 80.000 euros a subvencionar la publicación de libros y la realización de documentales que aborden la recuperación de la memoria democrática de Euskadi desde la Guerra Civil hasta la actualidad. La concesión de ayudas se realizará desde Gogora a través de las resoluciones que vaya adoptando y, como digo, se trata de impulsar la creación de temáticas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y la clarificación de la verdad de la memoria reciente, desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos y la democracia. Lurralde etxebizitza eta garraiotako sailaren eskutik, garraio publikoan, adinagatik, lanbidea bertan bera uzten duten garraiolariei zuzendutako diru laguntza programa onartu da 2023 urterako, onuradunak izan daitezke 64 urteko garraiolariak edo ezintasunen bat dutenak. Aurrekontua 2023an 450.000 eurokoa izango da. El Gobierno ha aprobado la orden
sobre el programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y personas viajeras para facilitar el abandono de la actividad de las personas que se encuentren en edad avanzada, 63, 64 años, o aquellas a las que les haya sido declarada una incapacidad permanente o una gran invalidez. Esta línea de ayudas contará en el año 2023 con un fondo de 450.000 euros. Osasun sailak bere aldetik IESaren, C hepatitisaren eta sexu transmisioen bidez sortutako infekzioen prebentzioan eta kontrolean lan egiten duten gizarte ekimeneko erakundei zuzendutako laguntzak deitzeko erabakia proposatu du. Guztira 300.000 izango dira erabiliko direnak, gaixotasun hauen bidez, infekzioan eremuan elkarte hauek egiten duten lana sustatzen jarraitzeko. Ezinbestekoa, iristen baidio gobernuak, administrazio publikoek infekzioen transmisioa prebenitzeko eta dagoeneko egiten duten lanez gainera gizarte eragileen lankidetza edukitzea helburu honetan. A propuesta del Departamento de Salud, se ha aprobado un programa de ayudas dirigido a entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de prevención, control del VIH-Sida y aquellas enfermedades de transmisión sexual que existen en Euskadi. El fondo para apoyar estas iniciativas aprobado para este año será de 300.000 euros y con ello se busca la colaboración con organizaciones que sin ánimo de lucro comprometen su actividad en esta labor de prevención y de evitación de la transmisión de estas enfermedades e infecciones. Eta amaitzeko kultura sailarekin zerikusia duten bi aipamen. Lehenengoa, 700.000 euroren bitartez finantzatuko du Jaurlaritzak euskarazko eta gaztelaniazko literatura ekoizpena, urtean egingo den deialdiaren bitartez. El Gobierno vasco ha aprobado una convocatoria de 700.000 euros para fomentar la producción literaria, la edición literaria en euskera y en castellano. Eta bestetik, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden alderdi politikoekin lotura duten fundazio eta elkarteek garatuko dituzten proiektuak diruz laguntzeko 280.000 euroko diru partida bat onartu dugu. Hemos aprobado una partida de 280.000 euros para financiar proyectos, programas de investigación o actividades que desarrollan las fundaciones vinculadas a los partidos políticos con representación parlamentaria. Nire aldetik besterik ez eta Bildarratz sailburuari emango diotetza. Eskerrik asko Bingen eta bozeramaileak aipatu duen bezala, gaurko Gobernu Kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektua onartu dugu. Lege proiektu hau legebiltzarrera bidaliko dugu orain, dagokion tramitazioa betez, legebiltzar taldeek eztabaidatu dezaten. Gaur beraz, entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Prozeso, dakizuen bezala, prozesu trinkoa izan da, exigentzia handikoa, baina zalantzari gabe apasionantea ere bai. Aitortuko dizuet, gaurkoa niretzat, sailburu naizen aldetik eta nire lantalde guztiarentzat egun berezia dela. Baina ziur naiz, prozesu honetan parte hartu duten 100 pertsonentzat ere egun berezia izango dela. Erronka honi Euskal Hezkuntza Sistema osatzen duten eragileen parte hartzearekin heldu behar zitzaion. Bilera, iritzi truke eta eztabaida asko izan dira. Eta asko jasotako ekarpenak ere. Beharrezkoa izan da gizarte guztiaren parte hartzea, guztion artean hezkuntza lege berri baten oinarriak zehazteko 30 urteren ondoren. Dakizuenez, lan horrek guztiak 2022ko apirilaren 7an izan zuen mugarririk garrantzitsuena. Etorkizuneko legearen oinarriei legebiltzarraren 180 baino gehiagok eman zien babesa eta datozen urteetan garatu beharreko 43 neurri zehatz
adostu ziren. Unea hortatik aurrera, Legebiltzarrak emandako mandatuari erantzuteko lanean aritu da Eusko Jaurlaritza. Gaur onartu dugun testuak Legebiltzarreko akordioaren edukia zein espiritua errespetatzen ditu. Lege proiektua Eusko Legebiltzarrak eztabaidatu eta berritsi beharko du orain. Azken hilabete hauetan, nabarmendu izan dudan bezala, hezkuntza lege proiektuaren helburu nagusia da Euskadiko ikasleen ahalik eta hezkuntzarik onena eskaintzea. Kalitatezko hezkuntza, integratzailea, aukera berdintasuna eskaintzen duena, euskalduna, eskola publikoa funtsezko zutabe duena eta berrikuntzaren aldeko apostu sendoa egiten duena. Egungo erronkei erantzuna emango dien testu berri bat, baina begirada etorkizunean jarria izango duena. Gero eta prestatuago eta kohesionatuago dagoen gizarte baterantz aurrera egiteko beharrezko tresnak eskiniko dizkigun testua. Eskuartean dezuen lege proiektua eta ikusiko dezue zioen azalpenaren ondoren 101 artikulu jasotzen dituela onarturiko 101 artikulu jasotzen dituela onarturiko testoak, 6 tituluetan banatuta. Lehenengoa, xedapen orokorrak, bigarrengoa hezkuntzarako eskubidea eta elkarbizitza positiboa, hirugarrena hezkuntza sistemaren gobernantza, laugarrena hizkuntzak euskal hezkuntzan, bosgarrena berrikuntza, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza, eta azkenik ikastetxeen autonomiari dagokiona. Titulu hauek lege proiektuaren bizkarrezurra jasotzen dute, eta hor biltzen dira gizarte gisa aurrera egiten jarraitzeko ezarri ditugun, bai erronkak eta bai ibilbidea. Orain, Legebiltzarraren analisia eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Amaitzeko, berriro ere nire esker ona erakutsi nahi diet lege proiektu hau garatzen eta osatzen modu aktiboa parte hartu duten elkarte, kolektibo, hezkuntza eragile, alderdi politiko eta sindikatu guztiei eta baita herritar eta norbanakoi ere. Eta esker ona era berean, Eusko Legebiltzarrari 2022ko apirilaren 7an lezio eman zigun gizarte osoari. Erakutsi zigun desberdintasun guztien gainetik, beharrezkoa dela batzea, gure hezkuntza hobetu ahal izateko. Lantalde bat eratu zuten eztabaidarako eta hausnarketarako foro bat, eta bertan hezkuntzako hainbat arlotako 100 adituk beren ikuspuntuak azaldu zizkiguten. Como decía, esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Educación del País Vasco y ahora lo vamos a remitir al Parlamento Vasco para su correspondiente tramitación, para su debate por parte de los grupos parlamentarios. Hoy, por tanto, culminamos un intenso proceso de escucha y de debate. Ha sido un proceso intenso, exigente, pero sin duda apasionante. Les confieso que para mí, como consejero y para todo mi equipo, es un día verdaderamente especial. Pero estoy convencido que también es especial para los cientos de personas que han participado en este proyecto. Este reto había que afrontarlo con la participación de los diferentes agentes que conforman el sistema educativo vasco. Han sido muchas reuniones, intercambio de pareceres y discusiones, y muchas las aportaciones recibidas. Ha sido necesaria la implicación de toda la sociedad para, entre todos y todas, definir las bases de una nueva ley educativa 30 años después. Como saben, todo este trabajo tuvo su hito más relevante el 7 de abril del 2022 con el apoyo de más del 90% del Parlamento a las bases de la futura ley, además de acordar 43 medidas concretas a desarrollar durante los próximos años. Desde ese momento, desde el Gobierno vasco, hemos trabajado con el objetivo de dar respuesta al mandato recibido por la Cámara Vasca. El texto hoy aprobado respeta tanto el contenido como el espíritu del acuerdo parlamentario,
un proyecto de ley que ahora deberá ser debatido y refrendado por el Parlamento Vasco. Como he venido destacando en estos meses, el proyecto de ley de educación tiene como finalidad principal ofrecer al alumnado de Euskadi una educación de calidad, integradora, con igualdad de oportunidades, con la escuela pública como pilar fundamental y con una firme apuesta por la innovación. Un nuevo texto que dé respuesta a los retos actuales, pero que también tenga una mirada hacia el futuro, que nos ofrezca las herramientas necesarias para avanzar hacia una sociedad cada vez más preparada y cohesionada. Ya disponen del proyecto de ley. Verán que, encabezado por una exposición de motivos, el texto aprobado recoge un total de 101 artículos divididos en 6 títulos, como son las disposiciones generales, derecho a la educación y convivencia positiva, gobernanza del sistema educativo, las lenguas en la educación vasca, la innovación, evaluación y mejora continua y, para finalizar, la autonomía de centros educativos. Esos títulos recogen la columna vertebral del proyecto de ley y ahí se recogen los retos y la ruta que nos hemos marcado como sociedad para seguir avanzando. Ahora ha llegado el momento del análisis y el debate en el Parlamento Vasco para que Euskadi pueda contar con una ley actualizada, moderna y al servicio de todos y de todas. Quiero finalizar estas palabras trasladando nuevamente mi agradecimiento personal a todas aquellas asociaciones, colectivos, agentes educativos, formaciones políticas y sindicales, además de ciudadanas y ciudadanos a título personal que han participado activamente en el desarrollo y elaboración del proyecto de ley de educación. Agradecimiento también al Parlamento Vasco. El 7 de abril del 2022 nos dio una lección a toda la sociedad. Nos demostró que a pesar de las diferencias es necesario unirse para mejorar nuestra educación. Constituyeron una ponencia, un foro de debate y un foro de reflexión en el que 100 expertos y expertas de diferentes ámbitos de la educación nos trasladaron sus diferentes puntos de vista. Bueno, pues aquel gesto tan importante del Parlamento, junto con el trabajo realizado por la comunidad educativa, nos ha traído hasta aquí. Y aquí estamos. Eskerrik asko. EPS eta galdetuko izot, agerikoa da, ez dut zain duela egutegiak, hala ere uste duzue lege hau legegintzaldia bukatu baino lehen onartuko dela. Gero ere galdetu nahiko nizuke aurre proiektuak jasotzen duela euskara ardatz izango duela. Ez dakit horrekin irizpide berri horiekin eman daitezken gainditutzat oraingo A, B eta D ereduak. Eta azkenik lege honek daukan EAJaren eta alderdi sozialistaren babes bera, alegia elkarrekin zoazten lege honekin. Eskerrik asko. Lehenengoa, denbora aprobatzeko, noski, legebiltzarra izango da, kasu honetan, jaun eta jabe, baina oraindik urte eta zerbait falta da. Alegia, naiz udal hauteskundeak eta foro hauteskundeak izan, legebiltzarra ez dago hauteskunde giro batean. Legebiltzarrak jarraitzen du lanean. Ereduei dagokionez, euskarari dagokion elementuan ikusteet, badaudela 3 elementu kontutan hartu beharrekoa eta oso garrantzitsuak. Lehenengoa, familiek ere eredua aukeratzeko eskubidea dute eta izango dute. Bigarrena, hemen arautzen dugu ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektua eduki beharko duela. Zergatik, oso ezberdina dalako D eredu bat
Gipuzkoako Berasteiko herri batean edo beste nonbaiteko beste herri batean. Biak D-ereduak izango dira, baina bakoitzak, ikastetxe bakoitzak, erantzungo dio errealidade ekosistema soziolinguistiko ezberdin bati. Eta hirugarrena, baitere oso garrantzitsua dana, baitere argitu egiten degula eta zehaztu egiten degula zein izango dan ikasleen irtera profila behin derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero. Euskeraz eta gaztelaniaz B2 izango litzatekela eta gutxieneko hirugarren hizkuntz batean B1 izango litzateke. Eta gero esaten diazu ea ze babesa duen hau momentu honetan gure sailak gobernura ekarri duen aurre proiektu bat izan da eta momentu honetan da gobernuak bere osotasunean eta gobernua Eusko Alderdi Jeltzale zein Alderdi Sozialista, Euskadiko Alderdi Sozialistan aldetik dago osatuta. Beraz, momentu honetan gobernuaren proiektua da, aurre proiektua, bidali duela legebiltzarrera proiektu bezala. Bueno, le quería reiterar también al consejero Vidaras la pregunta en relación a los plazos y esta legislatura, si es posible. Y también quería formularle al portavoz un par de cuestiones de otra índole. Una relativa a esa huelga de hambre de varios presos de ETA. 7 cumplen prisión en cárceles vascas y quería conocer en qué medida se siente presionado, puede ser una medida de presión al gobierno vasco, que es quien tiene obviamente la competencia de prisiones. Y también quería formular una pregunta en relación con la ley de familias, ya que se está hablando mucho en estos momentos en relación con las competencias vascas. Sí, la ley de familias también entienden ustedes, o el gobierno vasco entiende que incide directamente en las competencias vascas. Bueno, si te parece bien, Bingen. Perdón, había un par de solicitudes más. Igual no mezclamos temas. Si os parece, terminamos con el tema educativo y pasamos luego a otras cuestiones. ¿Vale? No, por eso. Por eso. Entonces, respondo a Fonseca. Entonces, la cuestión sería, hablando de los plazos. Bueno, han pasado 2 años y 8 meses. Es decir, que las legislaturas normalmente duran 4 años. En ese sentido, es cierto que en estos momentos estamos viviendo un clima electoral propiciado por las elecciones, tanto forales como municipales, pero el Parlamento no está en tiempo de elecciones, sino que el Parlamento en estos momentos está trabajando. Ya hemos remitido nosotros el texto y ahora confiamos, y yo creo que esta es la voluntad de los grupos parlamentarios, de trabajar este texto y trabajarlo en aras al desarrollo del documento del 7 de abril que nos enviaron del 2022, que nos remitieron, y nosotros, en este caso, devolvemos, entendiendo que lo devolvemos con el cumplimiento y con una total fidelidad y lealtad al documento que ellos nos remitieron. Iker. Los modelos lingüísticos, en principio la ley no menciona en ningún momento los modelos A, B y D. Euskera usted ha parecido dar a entender que se podrían mantener, pero con alguna especificidad por centro. Quería que precisara esto, o si realmente cada centro va a establecer su propio modelo con los perfiles de salida que se han identificado. Y quería también saber si hay algún tipo de régimen transitorio en este sentido, es decir, estos modelos se van a tener que cambiar para todo el alumnado que está ahora mismo matriculado, o solamente conforme se vayan iniciando los cursos y se vayan matriculando nuevos alumnos. Y aprovecho también para preguntarle por los informes económicos de la ley. En algunos de ellos se hacen unas valoraciones económicas, pero también se dice que no está completamente determinado el efecto económico que podría tener la eliminación total de las cuotas en la enseñanza concertada. Por si puede explicar un poco si tienen ese escenario económico ya realizado en la última versión de la ley. Muchas gracias, Iker. Con respecto a los modelos, vengo un poco a hacer la valoración que también he realizado en euskera. Las familias
han tenido, tienen y van a seguir teniendo el derecho a elegir el modelo en que quieren que se eduque a sus hijos e hijas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que quiero resaltar, y es consecuencia de este texto que tenemos encima de la mesa, es que los centros van a tener que desarrollar un proyecto lingüístico de centro. Hasta ahora hay algunos que ya lo hacían y teníamos alguna serie de experiencias, pero ya a partir de ahora va a ser consecuencia de esta ley para todos los centros. Y explicaba y por qué. Porque cada uno de los centros, y así también establece la ley del euskera del 82, cada uno de los centros responde a un ecosistema sociolingüístico totalmente diferente. No es lo mismo tener un modelo D en un ecosistema sociolingüístico determinado, de algún barrio de Bilbao, por ejemplo, o un ecosistema sociolingüístico de, como ponía como ejemplo, de un municipio guipuzcoano como Berastegi. Es muy diferente. Y un modelo D, tanto en uno como en otro, son dos modelos D, pero evidentemente la realidad es diferente. Lo que nosotros pretendemos con el establecimiento de este proyecto lingüístico elaborar por cada uno de los centros es que cada centro responda a su realidad lingüística. Y tercero, tenemos también un elemento nuevo que, como sabéis, y deviene también del acuerdo del 7 de abril del año pasado, donde tanto el euskera como el castellano tendrán un perfil de salida para que una vez finalizada la secundaria obligatoria tengamos el perfil de salida del B2 y al menos en una tercera lengua el B1. Con respecto al régimen transitorio, como le digo, cada vez más esta sociedad va cambiando y la diversidad de nuestras aulas cada vez es más amplia. Ustedes saben que todos los años nosotros tenemos una matrícula viva, y entendida la matrícula viva, toda aquella matrícula que está fuera de lo que es la matrícula ordinaria, la matrícula viva entre 4.000 y 5.000 alumnos y alumnas, a los que hay que dar respuesta desde nuestro sistema educativo y en la realidad en la que cada uno de los alumnos y alumnas viene. En ese sentido es donde nosotros tenemos que responder en base a las necesidades que cada uno de los alumnos y alumnas tiene. Pero dentro de lo que va a ser el proyecto educativo de centro, en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Departamento de Educación y también en base a los recursos que nosotros podamos poner en marcha. Con respecto a los informes económicos, están perfectamente clarificados. Lo que la OCE viene a concluir, lo que se viene a concluir es que, y eso es obvio, y eso también ocurre en todas las leyes, que va a depender también de los presupuestos de cada una de las anualidades. Uno de los principales objetivos que nosotros tenemos en la memoria económica que tiene esta ley es la inversión en los centros públicos. Esa es una de nuestras prioridades. A partir de ahí también está el tema de la gratuidad y hay otra serie de elementos que tenemos que ir introduciendo que están perfectamente calculados, perfectamente establecidos, pero que eso después tiene que tener su traducción o su traslación a las anualidades, a los presupuestos que se aprueben anualmente y, evidentemente, a la situación económica, a los ingresos. Tiene una serie de cuestiones, pero tiene su memoria económica y, como le digo, prioridad absoluta para nosotros, para los próximos 8 o 10 años, las inversiones en la escuela pública. Le había preguntado en cuanto a los modelos lingüísticos que no se mencionan en la ley, confirmar esta cuestión. Y también lo que me refería es que si los estudiantes que están ahora estudiando en A, en B o en D van a dejar de estudiar en estos modelos o van a terminar su enseñanza con los modelos anteriores
y el nuevo modelo de centro se va a ir aplicando conforme las nuevas matrículas. No, me refería a la matrícula. no, pero yo creo que ya te he respondido. Es decir, las familias son las que eligen los modelos educativos. Yo entiendo que ya los han elegido, los que ya están matriculados, y los años siguientes seguirán eligiendo. A partir de ahí serán los centros los que elaboren su propio proyecto lingüístico. Y como le decía, hacía una diferencia entre mismo modelo, diferentes realidades sociolingüísticas, y ese es el propio proyecto lingüístico que cada uno de los centros tendrá que establecer. David. Ya siento ser pesado, consejero, pero ¿desaparecen o no desaparecen los modelos? Porque No. es que no los menciona pero- la ley, no los menciona en ningún momento, ni menciona ningún tipo de transición. No Es decir, desaparecen. y establece una serie de condiciones la ley que no sé si cree usted que el modelo A asegura esas condiciones. Por ejemplo, le pregunto, y otra cuestión también quería plantearle. Quería que nos explicara por qué se ha recogido, bueno, cómo se ha recogido exactamente y por qué se ha recogido la limitación en la asignatura de religión. ¿Desaparecen modelos? No. Y lo que es el límite de religión se recoge porque esto es un acuerdo que también se hace en el acuerdo del 7 de abril, por el cual tenemos el mínimo establecido por la ley orgánica, será el máximo que los centros pueden ofrecer en la asignatura de religión. ¿Por qué? ¿Por qué? Por- Está recogido en el pacto. ¿Y qué se busca con ello? Bueno, es respetar la voluntad del legislador, porque después también tenemos otra cuestión, como es el concepto de la propia laicidad. Una de las características que se establecieron en el acuerdo y voluntad del 7 de abril del 2022 era definir y establecer las características que tenían que tener los centros que eran sostenidos con fondos públicos. Vienen definidas, tal como se recoge en el documento del 7 de abril, se hace una traslación al anteproyecto, entre los cuales está lo que es la propia laicidad y las propias características que tiene que tener la asignatura de religión. Y por redundar en la primera pregunta, le había preguntado, ¿usted cree que el modelo A garantiza lo que recoge esta ley? Bueno, yo no sé si garantiza o no garantiza. Son 3 modelos que están vigentes, siguen vigentes, seguirán vigentes, y a partir de ahí será cada proyecto lingüístico de centro el que tendrá que ir analizando, trabajando. Tiene que tener en cuenta también que hay realidades muy diferentes, entre los cuales, por ejemplo, hay un modelo D, hay centros que tienen un modelo D que también utilizan algunas asignaturas, por ejemplo, para desarrollarlas en inglés, en el tercer idioma. En definición exacta, pues no sé hasta qué punto, porque el modelo D, como usted sabe, lo que hace es establecer que todas las asignaturas, a excepción de lengua castellana y el inglés o el tercer idioma, se van a desarrollar en euskera. Pero también todos somos conscientes que es bueno que determinadas asignaturas o determinados temas, o ahora ya hablando de competencias, también se puedan desarrollar de otra manera, ¿no? Por eso no deja de ser un modelo D dentro de lo que es un proiektu lingüístico de centro. Bai. Nik ere hizkuntzaren inguruan galdetuko dizuet, zenbait hezkuntza eragileek euskarazko murgiltze eredua orokorra eskatu izan dute, zergatik ez dago hori legean jasota, eta euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren printzipioak jaso dituzue. Zer esan nahi du horrek, diru publikoa jasotzeko ezinbestean bete beharko dituzten baldintza dira eta aurre ikusten duzue eskolaren batek ez dituela beteko? Murgiltze eredua dala eta, nik uste hori dala baita ere legebiltzarrak iaz adostu zuen elementu bat, eta da, lehen aipatu den bezala, ereduak ez dira aipatzen, baina aldi berean ikastetxe bakoitzak garatu beharko du bere hizkuntz proiektua.
bat. Beraz, ereduak bere horretan segitzen dute, guk ulertu dezakegula iritzi ezberdinak behar dutela, baina guk indarra non jartzen dugu. Azkenean, badauzkau eredu batzuk eta familiek erabakitzeko eskubide hori badute, bat, bigarrena ikastetxe bakoitzak bere hizkuntz proiektua badu, eta gero, hiru, baita ere, irteera profila bat ere zehazten da. Aldi berean, baita ere, animatzen da, edo egin nahi da, baita ere, sozializazio edo normalizazio prozesuetan ere parte hartu eta ikastetxeak horretan baita ere lanean jarri. Diru publikoa dela eta ez dela, ea horre ikusten dugun, hori ja ikastetxe bakoitzak erabaki beharko du nondik noadi joan. Baina garbi dago zein izan zen legisladorearen borondatea. Eta da, gizartearen diru funtsak jaso nahi balima dituzte zentroek, zentro hoiek ardura batzuk hartu beharko dituzte. Orduan, ardura hoiek zehazten dira, aurre proiektuan, 2002ko apirilaren 7an zehazten ziren moduan, eta jarriko dut adibide nabarmen bat, eta da sexuz segregatzen dituzten ikastetxen adibidea. Dakizuen bezala, lonloeren eraginez, bere 25. xedapen gehigarriaren baitan, ezin dute diru edo funts publikoak jaso, sexuz segregatzen duten ikastetxeek. Guk gauza bera jasotzen dugu. Orduan, egon aldaitezke sexuz segregatzen dituzten ikastetxeek? Bai, orain, baina ezingo dute funts publikoak jaso. Ulertzen malima da idea. Beraz, baldintzak betetzen ez dituzten ikastetxeek ez dizingo dute funts publikoak jaso. Buenos días, consejero. Estamos insistiendo mucho con el hecho de que no exista ningún tipo de referencia a los modelos en 110 artículos, y aunque usted ya ha repetido de forma reiterada que los modelos continúan, sí que me gustaría saber si va a haber algún tipo de norma de desarrollo de la ley en la que aparezcan o no aparezcan los modelos. Y llegada a esta duda, si va a haber alguna referencia normativa, en el caso de que una familia decida matricular a su hijo o a su hija en un modelo A y no cuente con ningún centro educativo en su entorno que le garantice este modelo A, este modelo en castellano, el gobierno vasco, ¿qué capacidad tendría para facilitarle esa educación? Y sobre todo, ¿qué posibilidades tendría también esa familia de reclamar ese tipo de educación, teniendo en cuenta que en principio la ley no hace una referencia expresa al modelo A? Por otro lado, también me gustaría saber el perfil que se pretende obtener en euskera al final de la etapa obligatoria es el B2. ¿Cómo se va a llevar a cabo el control de que el alumno o la alumna consiga este perfil de B2? ¿Y cuál sería la consecuencia para el alumno, incluso para el centro o alumna, para el centro en el caso de que no lograra este B2? Si también se va a establecer algún tipo de requisito similar en relación con el conocimiento del castellano, y por qué se ha optado porque la tercera lengua vehicular, o la tercera lengua de aprendizaje, en este caso el inglés o el francés, tenga un nivel inferior, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad cada día más internacionalizada, donde las lenguas extranjeras son importantísimas para la formación. También me gustaría saber cómo interpreta la recomendación del Ararteko en relación con la matrícula viva. ¿Qué mecanismos se van a articular para garantizar que aquellos alumnos que se incorporan a los cursos, bien empezado el curso, o porque van a estar durante un tiempo concreto, no durante un tiempo prolongado, la ley cómo modifica sus condiciones? Y por último lugar, si el departamento tiene evaluado el número de alumnos que como consecuencia de la imposición del euskera se han matriculado, por ejemplo, en colegios de Cantabria, de Castilla y León o incluso del País Vasco francés. Eskerrik asko, Josean, en los 101 artículos, cierto es, tal como hemos comentado,
que no se citan los modelos y si van a tener un desarrollo normativo que en estos momentos nosotros no contemplamos porque venimos ya, o sea, los modelos no son ni una cuestión de hoy, ni de ayer, ni de la ley de la Escuela Pública Vasca, sino que son consecuencia de la ley del euskera a través de un decreto del 83. Con lo cual, no es nada nuevo y en este sentido voy a responder a que no entendemos que esta ley vaya a cambiar en nada ninguna de las condiciones en ese sentido. Entonces, cualquier familia puede elegir el modelo en el que educa a su hijo o a su hija, cualquier familia. Ahora, como siempre, nosotros establecemos para cualquier modelo educativo o para cualquier nueva aula que vayamos a abrir unos mínimos de conformación de grupo, no es más. A partir de ahí, con respecto al castellano y el euskera, son lenguas oficiales en Euskadi, ¿y por qué la diferencia del B2 al B1? Bueno, yo creo que es evidente la respuesta y es en ese sentido que los usos, el que sea la propia oficialidad, etcétera, nos lleva a que es fácilmente comprensible que el nivel que va a adquirir la lengua, tanto en euskera como en castellano, dicho sea de paso, el castellano tiene el B2, porque creo que también me preguntaba al respecto, el euskera tiene el B2, el castellano tiene el B2 y es la tercera lengua la que ponemos con respecto al B1. Si la matrícula viva, el Ararteko, las condiciones que modifica la ley, no. O sea, nosotros lo que hacemos es atender toda la matrícula viva a cada una de las personas y a cada una de las realidades de una manera excelente. Ponemos todo el esfuerzo para que la educación de estas personas que vienen en diferentes situaciones, no es lo mismo una familia que viene porque alguno de los progenitores o ambos pues son investigadores que vienen a trabajar con nosotros a Ikerbasque o una familia ucraniana pues, que viene por otra serie de consecuencias. Y el tratamiento, el trato y el desarrollo que hacemos con ellos es evidentemente muy diferente. En este último caso, por ejemplo, pues también tienen otro tipo de atención emocional, cuidado, que pueda desarrollar su vida en sociedad y para eso es ofrecerle instrumentos de todo tipo, lingüísticos y de cualquier otra cuestión. Y con respecto, si tenemos el número de personas que por la imposición, bueno, yo niego la mayor, es decir, nosotros no tenemos ninguna imposición. De hecho, vuelvo a decir, tenemos 3 modelos, las familias eligen en base a los 3 modelos y la única exigencia es que haya un grupo mínimo que conforme un grupo para poder conformar grupo. ¿Pero cuántos alumnos? ¿Tiene una evaluación de cuántos alumnos vascos están matriculados en centros de otras comunidades autónomas? Aunque discrepemos sobre por qué eligen esta opción. Y también me gustaría, y perdón por la insistencia, que se situara en ese ejemplo concreto. Una familia que vive en Hondarribia y que quiere que su hijo estudie en castellano en la localidad, porque evidentemente bueno, está en un lugar muy concreto de la geografía de Euskadi. ¿Esa familia tiene asegurado que puede estudiar su hijo en castellano si hay centros educativos que no le ofrecen esa posibilidad porque su proyecto lingüístico, por ejemplo, es solo en euskera? ¿Cómo lo puede hacer? No, le vuelvo a decir, no tengo en estos momentos ni el número de alumnos y alumnas que pueden estudiar fuera de lo que es la comunidad autónoma, como tampoco los tengo a la inversa, es decir, alumnos que no viviendo en la comunidad autónoma vienen a estudiar a la comunidad autónoma, tampoco tengo ese dato. Y con respecto a una familia de Hondarribia que tiene la voluntad y la querencia de educar a su hijo, a su hija, el modelo A, no tiene más que ir al centro que elija, a cualquiera de los centros de su ámbito donde quiera y trasladar esta voluntad.
no hay más. Otra cuestión es ya después que verdaderamente tengamos la capacidad o ese centro, un mínimo de voluntades para que se pueda conformar grupo. ¿Y si no hay ninguno? Porque en estos momentos no hay ninguno. Pero eso le pasa al modelo B y al modelo D, a todos. Vaya. Nire galderak gozea galdea zuretzat dira, egingo ditut, ez dakik gehiago dauden Bukatu hezkuntza zuten arloan. dezakegu hezkuntzaren blokea. Sí, tengo algún matiz más. Venga, va. Sí. Iker. Por mi parte quería insistir con el asunto de los modelos lingüísticos, porque el expediente de la ley que ha llegado ya al Parlamento antes de la rueda de prensa tiene 1.300 páginas y no hay ni una sola mención a los modelos lingüísticos. Usted está diciendo que las familias van a continuar eligiendo esos modelos lingüísticos y yo quería saber cómo casa eso, si se mantiene tal cual, por ejemplo el modelo A con la voluntad de que se llegue a un nivel B2 al término de la etapa obligatoria, cosa que hasta ahora parece ser no se garantizaba. ¿Cómo casa todo eso? Porque me imagino que habrá centros que en el ejercicio de su libertad del modelo lingüístico, como ha dicho usted, y recoge la ley, quieran mantener tal cual esos modelos. ¿Cómo se va a regular eso? ¿Cómo se va a desarrollar eso a partir de ahora? Porque la ley no lo establece y simplemente establece una especie de marco individualizado para todos los centros. Sin que en ningún momento, insisto, se mencionen las tres posibles líneas. Primero, pero ya le estoy diciendo de dónde deviene el desarrollo de los modelos. Primero. Segundo, hasta ahora lo que nosotros también teníamos establecido en la normativa vigente, que hubiera un conocimiento suficiente de ambas lenguas. Y que los tres modelos, tanto el A como el B como el D, posibilitaran un conocimiento suficiente. Ahora, lo que el legislador, la voluntad del legislador nos ha transmitido es que definamos lo que es ese conocimiento suficiente, con una propuesta a la cual nosotros también hemos adquirido, que es definimos esa capacitación suficiente o conocimiento suficiente que ya nos establece la ley en lo que es un perfil de salida. Y ahora pongamos los instrumentos necesarios, es decir, que cada centro establezca su proyecto lingüístico para que eso se pueda posibilitar. Zer gertatuko da irtera profil horiek betetzen ez diren kasuetan da hezkuntza sailak horren jarraipena nola egingo du? Bueno, hori gertatzen da edozein gaiarekin gerta daitekeen bezala. Alegia, ze gertatzen da gai bat betetzen ez danean, baina hala eta utziz ere bat, jarraipena ikastetxe bakoitzak egiten dio, ebaluazio prozesu arruntekin egiten da bezala, eta guk baita ere beste gaiekin gertatzen den bezala, sistema bezala eta hezkuntza arduradun bezala gain begiratuko dugu, ze baita ere legean asko hitzeiten ari gara, ereduak eta baino daude beste 100 artikulo, edo beste 80 piko artikulo gauza asko esaten. Eta horien artean dago ebaluazioa. Ebaluazioa ikasleen ebaluazioaz, irakaslegoaren ebaluazioaz, zentroen ebaluazioaz, gauza asko dago. Eta gero beste elementu bat baita ere oso importantea, eta da irakaslegoaren formazioa. Bai hasierakoa, zein baita ere bere karrera osoan zehar garatu beharko lukeen eta garatu beharko duen formazioaz. Azkenean, irakaslegoak dira sistema edo hezkuntza sistema hau benetan garatuko dutena eta bikaintasuna, azken finean hori dela gurasoek nahi dutena eta guk sistema nahi duguna, bikaintasuna aurrera eramango dutenak. Beraz, hemen esan beharra daukagu, zer da nahi duguna? Lege honekin, zer da nahi duguna? Bikaintasuna, gure ikaslegoaren, etorkizuneko gazteen eta gure euskaldunen bikaintasuna. Inor
atzean utzi gabe. Orain, momentu honetan ikusten ari garen bezala, hartzen ari garen neurriak direla eta zaurgarritasuna edo beste hainbat ekimen. Azkena, Josean. Este es un proyecto de ley del Gobierno vasco. Me gustaría saber si ha contado con el respaldo explícito del Partido Socialista, bueno, los consejeros socialistas del Gobierno, si se han manifestado en esos términos durante el desarrollo del Consejo, donde ustedes han aprobado este proyecto. Y además, vinculado con este tema de la negociación política, esta mañana hemos escuchado cómo la portavoz del Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, pues advertía, bueno, pues que le sorprendía que esta propuesta, este proyecto, que como usted ha repetido, emana del acuerdo del 7 de abril, pues no hubiera sido compartido con aquellos grupos políticos que habían respaldado aquel acuerdo de bases. ¿Por qué ha optado por este tipo de estrategia de no facilitar al resto de grupos el proyecto antes de su presentación oficial? Esto yo creo que ya lo he respondido antes, es decir, esto es una decisión del Gobierno, del Consejo de Gobierno, y esto cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Gobierno. Primer punto. Segundo, en cuanto a la posición de Podemos, permítame que yo no entre ni a valorar ni a no valorar. Lo que sí le voy a decir es que he tenido cientos de reuniones, cientos, y que también me he juntado con mucha gente. Y me he reunido con todos aquellos partidos políticos que han mostrado voluntad de hacerlo. Fonseca. Bueno, reitero las preguntas que le había formulado al margen del tema educativo. A ver si puedo pensaba, perdona, Fonseca, porque sí creo que había una pregunta todavía de educación, que creo que es la última. Creo que levantaba la mano. Marcato. La última, rápida. Es sobre el Servicio Público Vasco de Educación. Usted comenta son las condiciones, ¿no?, digamos, para poder acceder a fondos públicos. Esto va de la mano un poco del reglamento de concertados, quiero decir, las condiciones para que los centros concertados accedan a fondos públicos, digamos que serán un poco ambas cuestiones, es decir, el reglamento de conciertos y esta nueva figura que se introduce, que es lo que ha comentado. Y respecto a eso, y es un apunte, para que la administración supervise que esos centros cumplen esas funciones, ¿para eso se ha introducido ese instrumento del contrato de programa? ¿O es una cosa aparte? De acuerdo. No, es buena pregunta, porque además no he hecho referencia a un tema que es muy importante, como es el contrato del programa y el proyecto estratégico. En cuanto a lo que son la concertación, para que todo, tal como se realiza la pregunta, establecemos que la prestación del Servicio Público Vasco de Educación se va a hacer a través de los centros de titularidad pública y los centros concertados. Y esto quiere decir que todos los centros que ofertan o que prestan el Servicio Público Vasco de Educación van a tener que cumplir con una serie de requisitos. Eso quiere decir que si no cumplen esa serie de requisitos, no van a poder ser concertados. Segundo, no tiene nada que ver y no es bueno, o sea, para dejar claro esto, porque a veces sí puede generar un poco de confusión, no tiene nada que ver la financiación de los centros públicos ni la de los conciertos con todo lo que es el contrato programa. Nada que ver. De suerte y manera que también, en base a la ley, se va a establecer un proyecto, un plan estratégico para todo el sistema educativo vasco y, en especial, dentro de ese plan estratégico, la escuela pública vasca va a contar con su propio plan estratégico. Y a partir de ese plan estratégico, que es donde se van a ver las principales necesidades, va a venir lo que es el desarrollo del contrato programa, que no tienen por qué tenerlo todos los centros, unos sí, otros no. Se pueden priorizar los centros de mayor complejidad educativa en algún caso, o en otro caso se puede desarrollar algo relacionado con la digitalización o algo relacionado con algún proyecto muy concreto a través del cual, por concurso, hagamos, como le digo, establezcamos una serie de prioridades, una serie de condiciones para que se hagan beneficiarios de lo que puede ser un contrato programa.
Bueno, no voy a hacer disertaciones, voy a ir directo a dos cuestiones que le quiero plantear al portavoz del Ejecutivo. La primera, como le decía antes, en relación con el tema de esa huelga de hambre de 8 presos de ETA. 7 de ellos están cumpliendo condena aquí en las prisiones vascas y quería saber qué opina de ello el Gobierno vasco, si lo puede entender como una medida de presión, ya que es el Ejecutivo el que tiene la competencia en prisiones. Y también quería preguntarle, a ver, qué le parece, o si entiende también el Ejecutivo, que esa ley de familias, ese proyecto de ley de familias del Gobierno español, presentado por Unidas Podemos, es no sé cómo decirlo, invade competencias vascas. Bueno, voy a empezar por la segunda cuestión y me voy a expresar en los términos en los que lo hice la semana pasada con respecto a la ley de vivienda. Cuando exista un texto legal aprobado por las Cortes españolas, realizaremos el análisis correspondiente y fijaremos una posición como Gobierno. Y mientras tanto consideramos que es algo que atañe a los partidos políticos representados en el Parlamento y en el Senado español. Con respecto a la primera cuestión, las decisiones que el Departamento de Justicia ha adoptado con respecto a la situación de algunos presos que pertenecieron a ETA están enmarcadas en el reglamento penitenciario en vigor y es obligación del Gobierno vasco hacer cumplir esa normativa penitenciaria. En segundo lugar, es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida, la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios vascos. Y en ese sentido es lo que está haciendo el Gobierno. Con respecto a algunas de las personas que inició la huelga de hambre y de patio, pues en primer lugar quiero decir que se le están haciendo los controles diarios de salud correspondientes y de momento no muestra su estado de salud ningún síntoma que requiera ninguna atención especial. En segundo lugar, y en esto repito algo que de forma insistente, tanto antes la consejera Beatriz Artolazabal como ahora Nerea Belgosa han indicado, y es que las normativas existentes en vigor son para todos los presos, hayan pertenecido o no a ETA, y por lo tanto todo el mundo tendrá y recibirá el mismo trato. Y tengo la impresión, no, parece que también ha habido alguna novedad con respecto a la situación de huelga de hambre de alguna de las personas recluidas. Maia. Zuen gaineko galdera bera, euskaraz ere zuen iritzia eta informazioa dozuen, jakin nahiko nuke. Eta gero, bihar Gernikako bonbaketaren urteurrena eta omenaldi ekitaldia daude, lehenengo aldiz, Espainiako gobernuko ministro bat dator, eta Jaurlaritza irakurketa egiten duen, beste urrats bat da gertatutakoen onarpenean, nahikoa den, beti ere eskatu izan delako barkamen eskaera. Bueno, Zaballako preso batek jateari ustea iragarri zuenean, da patiora irtetzea, ateratzea erabaki zuenean, erabili zuen argudio bezala berarekiko hartu ziren neurriak. Eta Jaurlaritzak eta Justizia Sailetik argi eta garbi preso hauei ezarri zaizkien baldintzak gartzela barruan dira, gartzeletako araudiak finkatzen dituenak. Eta gure erantzukizuna da Jaurlaritza bezala araudi hori betearaztea. Bestetik, Jaurlaritzaren ardura da preso dauden pertsonen osasuna eta segurtasuna bermatzea, eta zentzu horretan, goze greba zizuen pertsona horri egin zizkio egin beharreko azterketa medikoak eta bere osasun egoera ona da. Eta bestetik, eta honetan bat egin nahi dut, hementxe bertan, nik baino lehenago, lehen Beatriz Artolazabal sailburuak eta gero Nerea Belgosa sailburuak esan duten zerbaitekin da, gure presondegietan preso dauden pertsona guztiek tratamentu bera izango dutela, etakoak izan edo ez, eta kasu honetan ere horrela izango da. Dena dela badirudi gaur nobedaderen bat izan dela preso hauetakoren baten egoeraren inguruan. Eta egin didazun beste galderari buruz, horrela da. Bihar, Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, Espainiako konstituzioa onartu eta 45 urte geroago,
Espainiako gobernuaren kide bat, ministro bat izango da Gernikan, 1957an gertatutako bombardaketaren urte urrenean. Jakina da, lehendakariak behin baino gehiagotan eskatu diola Espainiako gobernuari, azkenekoz Pedro Sánchez presidenteari egoki izango litzatekela keinuren bat egitea, eta keinu hau izan ziteken barkamen eskaera bat, izan ziteke desagregabio bat, edo salaketa bat, Gernikan gertatutakoaren inguruan. Hau bada, beste estatu batzuetan agintariek egin duten zerbait, naiz eta beraien herrietan gertatutako indarkeria horrek beraiekin zerikusirik izanez. Espero dugu eskari hori egunen batean betetzea posible izatea eta edozein kasutan bihar Espainiako gobernuko kide bat, Bolaños ministroa Gernikan izatea uste dugu bide honean emandako pausu bat dala. Eta, bai azpimarratu nahi dut, ministroaren etorrera Gernikako udalak egindako gonbite bati erantzuna emanez gertatuko dela, eta Jaurlaritzaren presentzia ere horren moduko gonbite baten ondorioz gertatuko dela. Bueno, es conocido que en más de una ocasión el lehendakari ha solicitado formalmente al Gobierno de España algún gesto con respecto al bombardeo que sufrió la villa de Guernica en el año 1937. Han tenido que pasar 45 años para que un miembro del Gobierno español esté presente en Guernica, hecho que se va a producir mañana con la presencia del ministro Bolaños. La petición recurrente del lehendakari buscaba que se hiciera un acto de perdón, de desagravio o una manifestación de condena por lo que sucedió en Guernica con su bombardeo. Es algo que en otros estados los responsables políticos han hecho, aunque las violencias que sufrieron o impusieron en esos estados no tuvieran que ver directamente con estos gobernantes. La presencia del ministro Bolaños mañana en Guernica consideramos que es un paso en la buena dirección. Es la primera vez que un miembro del Consejo de Gobierno va a participar en estos actos relacionados con el bombardeo. Y bueno, quiero destacar que la presencia del ministro responde a una solicitud, a una invitación realizada por el Ayuntamiento de Guernica, de la misma manera que la presencia del lehendakari también se produciera como consecuencia de esa invitación. Oso ondo, eskerrik asko.